¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia, por favor, me ayudan respondiendo. Silvio Askin, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Víctor Oquilla, Presente, hija, buenos días. días. Ronnie Basantes, Buenos días, Inge, presente. días. Stephanie Bonilla, Presente, Inge, buenos días. días. Evelyn Bustos, Presente, Inge, buenos días. Dorian Caiza, Presente, Inge, buenos días. Paola Cunalata, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Medelin Cusme, Presente, buenos días. buenos días. Jocelyn Freire, Buenos días, presente. buenos días. Enrique Guambo, Presente, Inge, buen día. días. Viviana Wanga, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Terry Guaitara, Presente, hija, buenos días. buenos días. Yesenia Baquingo, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Israel Jara, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Carlos Martínez, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Byron Mayorga, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Carla Moreno, Presente, buenos días. buenos días. Jason Núñez, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Marcelo Ojeda, Presente, buenos días, Inge. buenos días. Pablo Orozco, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Stephanie Parra, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Cristian Pillapa, Presente, buenos días, Inge. buenos días. Ruth Maquisa, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Luis Jai, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Cintia Quintuña, Presente, Inge, buenos días. Danilo Robalino, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Enrique Romero, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Jorge Taipe, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Brigito Apanta, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Diego Torres, Buen día, ingeniero presente. buenos días. María Villacrés, María Villacrés, ¿dónde está? Carla Villamar, Presente, buenos días. buenos días. Ok. Listo. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Como les había mencionado, el día de hoy en la clase del día de hoy la vamos a destinar de pronto para ir solventando alguna duda, alguna inquietud que se les haya generado de pronto a lo largo de esta unidad, de este capítulo, dentro principalmente de las tareas, ¿no? Si de pronto por ahí ha habido alguna cuestión que no les quedó del todo claro, que tenían alguna duda y de pronto no la solventaron en ese mismo momento. Algunas personas sí se contactaban conmigo, me pedían alguna aclaración, me hacían alguna pregunta y esperemos que lo hayan resuelto de la mejor forma, ¿no? Pero si de pronto hay alguna persona que en cualquiera de los temas que fuimos abordando en este capítulo, desde lo que corresponde a la caracterización de las antenas, tanto como transmisoras o receptoras, pasando por ya lo que es el balance del enlace, el modelo energético, la ecuación de Friis, la inserción de ruido, de interferencias, los diferentes tipos de sistemas, y llegando finalmente a las diferentes distribuciones de probabilidad de propagación. No sé si de pronto quieran algún tema específico ahondar, tengan algún ejercicio de los que de pronto fueron planteados, que quieran que lo resolvamos. No hay ningún problema si desean que lo hagamos en este momento, ¿no? O de pronto, si quieren una nueva explicación de algún tema correspondiente, se lo puede hacer.
No sé si de pronto hay alguna duda, alguna cuestión en específico, tal vez. Inge, ¿sería posible que podamos resolver el ejercicio de cobertura de sistemas limitados por ruido del deber que nos había enviado? Del deber. Ya, Sí. perfecto. Correcto. Entonces, déjenme, ingreso al aula virtual para ir revisando los ejercicios. Sí, porque justo ayer también me pude igualar ya calificando otras materias, entonces ya el día de hoy esperaría ya comenzar a calificarles los talleres y las tareas que corresponden a la materia de radioenlaces. Entonces sí, porque estoy un poquito atrasado, creo que vamos, ¿cuántos les estoy debiendo? Dos, tres actividades en total, creo que no les he calificado, ¿no es cierto? Sí, que 3 faltan. Sí, ya, entonces esas ya de ley en estos días, en este fin de semana, ya máximo me trataría ya de igualar. A ver, radioenlaces. Ya, la cobertura de sistemas limitados por ruido. En realidad, esta parte o este tipo de estos ejercicios, bueno, aquí creo que les envié un solo ejercicio y hay varios literales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, es un ejercicio muy completo en el cual se incluye básicamente prácticamente todo lo que se ha analizado en este capítulo, ¿no? Entonces, bueno, excluyendo un poquito la parte de las distribuciones, pero bueno, ya les voy a mencionar de qué forma incluso aquí se podría en, integrar este último tema, ¿sí? Entonces, a ver, permítanme, les comparto la pantalla, primero me incluyo y les voy a compartir la pantalla. Ok. Listo. Igual, de todas formas, ustedes me van a ir ayudando a resolver, ¿no? Me imagino ustedes también ya lo tienen resuelto. Si lo tienen resuelto de forma correcta, me pueden ir ayudando sobre todo con las ejecuciones de las operaciones matemáticas, ¿sí? Y de esa forma vamos avanzando correspondientemente. A ver, espérenme un momentito porque se me tupió ahorita justo la tablet. Ya solamente les reinicio y continuamos.
Ya, parece que ya estamos correctos. A ver, déjenme, creo que vamos a ponerle en alguna de estas notas ya preexistentes y ahí para ir eh, realizando la ejecución. Ya, aquí tenemos una página en blanco. ¿Ok? Listo. Vamos a comenzar, ¿no? Bueno, vamos a ir analizando el enunciado y en función del enunciado vamos a ir realizando algunas explicaciones, algunas consideraciones correspondientes para la resolución de este ejercicio, ¿sí? Primero nos dice que vamos a suponer un radioenlace con las siguientes características. Podemos ir separando, ¿no es cierto?, cada una de las características, yo les recomendaría, ¿no? O los parámetros que intervienen tanto en el transmisor, en el receptor y en el medio de propagación, ¿no? En el transmisor nosotros tenemos las potencias, tenemos ganancias, tenemos las pérdidas de los terminales, etcétera, ¿no? Eso podríamos asumir inicialmente en el transmisor, incluso frecuencia, ancho de banda, etcétera. En el receptor podríamos considerar de igual forma, ¿no? Las ganancias, la sensibilidad del receptor, las pérdidas de los terminales, etcétera, ¿no? Y en el medio de transmisión podríamos considerar, por ejemplo, la distancia, podemos considerar si es que existe atenuación, incluso aquí también se podría asumir la frecuencia, pero a mí me gusta ponerle la frecuencia específicamente en las características de transmisión, ¿sí? Entonces vamos a ir analizando justamente cada una de estas consideraciones. Primero, vamos a asumir las características en el transmisor. Primero me dice que vamos a tener una frecuencia de operación, ¿sí? Una frecuencia de operación igual a 1.5 GHz, ¿sí? Inicialmente, ¿no? Vamos a ir poniendo cada uno de los datos. Vamos a tener un ancho de banda, ¿sí? Un ancho de banda igual a 10 MHz, ¿ok? Ya sabemos que el ancho de banda nos sirve únicamente para el análisis de ruido, para determinar la potencia correspondiente o la potencia recibida de ruido. La potencia del transmisor, que en este caso representa la potencia entregada por el transmisor, ¿sí? En el balance del enlace, porque aquí de ley tenemos que utilizar esa consideración, es de 2.5 vatios. ¿Sí? 2.5 vatios. ¿Ya? Una antena ubicada, aquí me indica eso, ¿no? Que de pronto estas son las características de la infraestructura, ¿no? Entonces, por lo general, cuando nosotros tenemos un radioenlace, ¿no es cierto?, vamos a tener una torre en la cual se va a estar ubicada la antena. La torre va a ser solamente el soporte para la antena, por lo general la caseta va a estar inmediatamente debajo de la torre, ¿no? Entonces se supone que ese va a ser la cantidad de cable o de conductor necesario justamente para hacer la conexión entre el transmisor propiamente dicho y la antena transmisora. Entonces cuando me dice, ¿no es cierto?, que la antena... una antena ubicada a una altura de 40 metros, aquí podríamos poner algo como esto, ¿no? H sub T, ¿sí? La altura de la antena transmisora. Por el momento, esta altura nos sirve únicamente para determinar las posibles pérdidas que va a provocar los terminales en el transmisor, ¿sí? Porque obviamente aquí nosotros podemos realizar la conexión con un cable coaxial, una guía de onda, una línea de transmisión, etcétera, ¿no? Entonces, estos terminales van a estar o van a tener una cierta información correspondiente de pérdidas, y estas justamente están aquí especificadas. Entonces, por el momento, esta altura simplemente nos ayuda a determinar esas pérdidas correspondientes. Ya más adelante, cuando empecemos a analizar diferentes modelos de propagación, hay el modelo de tierra plana, el modelo de tierra curva, etcétera, ahí es necesario además las alturas de las antenas, ¿no es cierto?, donde están ubicadas, para hacer justamente el análisis de reflexión, de onda directa, y hacer análisis trigonométricos entre la ubicación del transmisor y del receptor, ¿sí? Pero por el momento solamente nos sirve para determinar esto, ¿no? Entonces aquí nosotros justamente tenemos 40 metros, ¿sí? Adicionalmente dice se utiliza una guía de onda, ¿sí? Esta es lo que va a provocar justamente las pérdidas, ¿no?
las pérdidas de guía de onda le podríamos poner así, porque estas todavía no son las pérdidas en los terminales, ¿no? Las pérdidas de la guía de onda son iguales a, ¿cuánto nos decía? 1.4 dB por cada 100 metros, ¿no? Entonces aquí, como les había mencionado, tenemos que realizar la conversión, ¿no? O se puede considerar que es igual a 0.14 dB por metro, ¿sí? Y eso se le multiplicaría por los 40 metros, y ahí tendríamos las pérdidas que van a provocar únicamente la guía de onda, ¿sí? Entonces ya nos da una cierta información. Ya, aquí igual podríamos tener también que se va a utilizar NCOM, podríamos poner así el número de conectores, ¿sí? Me dice que van a ser 2 conectores y las pérdidas de los conectores va a ser igual a, ¿cuánto nos dice? ¿Dónde están? Y 2 conectores de 0.15 dB cada uno. 0.15 dB, ¿no es cierto? Cada uno. ¿Ya? Entonces, cada conector va a generar una pérdida de 0.15 dB. ¿Ya? De ahí me dice que el receptor, ahora vamos a analizar los datos del receptor, ¿sí? Los datos en el receptor. El receptor me dice que cuenta con una antena ubicada a una altura de 15 metros, ¿sí? Entonces, primeramente aquí vamos a tener un H sub R, ¿no es cierto? Un H sub R de la altura del receptor a 15 metros. Entonces, se puede tener ya prevista, ¿no es cierto? Prevista esta infraestructura, ¿no? Es decir, yo puedo construir o incluso podría decir que ya tengo construida una torre en el transmisor y que en el receptor, porque eso es básicamente lo que me da aquí, ¿no? No es que yo tengo ya establecida una ubicación específica para el receptor, ese es el análisis que se va a hacer. Pero yo puedo ya predecir o preestablecer, ¿no es cierto?, que voy a tener una infraestructura, por ejemplo, para generar una torre de 15 metros en la ubicación que se vaya a poner. Entonces, por eso este dato ya puede ser conocido. De pronto no sé exactamente a qué distancia, ni sé de pronto todavía qué antenas vamos a utilizar. Justamente eso forma parte del diseño, pero ya sé al menos la infraestructura que yo puedo contar o con la infraestructura con la que podemos contar. Entonces, es por eso que aquí en este caso se asume estos datos como conocidos, ¿sí? Y obviamente se puede decir, bueno, yo tengo la capacidad de construir esta torre de 15 metros y tengo la capacidad de adquisición de tal guía de onda y de tales conectores, ¿no? Y esos conectores o esta guía de onda, yo sé las pérdidas y ya puedo hacer justamente el análisis correspondiente del balance, ¿sí? Entonces aquí, de igual forma, me dice que se va a tener la misma cantidad, ¿no es cierto? La misma guía de onda. Entonces las pérdidas de la guía de onda va a ser igual a 1.4 dB por cada 100 metros, ¿no es cierto? Es igualito. El número de conectores me parece que aquí también es de 2, ¿no es cierto? Y 2 conectores con las mismas características. NCOM va a ser igual a 2 y las pérdidas de los conectores también van a ser igual a 0.15 dB cada uno, ¿sí? Entonces, obviamente todo esto, ¿sí? Y todo esto de acá también nos sirve básicamente para determinar las pérdidas en los terminales, tanto en los terminales del transmisor como en los terminales del receptor, ¿sí? Obviamente eso ya viene un poquito siendo más obvio, ¿no? ¿Qué más? 2 conectores con ya. El receptor además cuenta con un factor de ruido del receptor, el F sub R, ¿sí? El factor de ruido del receptor va a ser igual en este caso a 6.5 dB. Estos son datos que deberían venir a su vez también en las características técnicas del receptor que se vaya a utilizar, ¿sí? Y me dice que va a tener una sensibilidad de recepción de 11 dB por encima de la potencia de ruido, ¿sí? Entonces, en otras palabras, nosotros podríamos considerar que la potencia umbral, ¿no es cierto?, porque es la misma, o si queremos ponerle de esta forma para no perdernos, la sensibilidad, pongámosle más bien así, la sensibilidad del receptor es igual a 11 dB más la potencia recibida del ruido, ¿sí? Es esa, básicamente, el valor correspondiente de la sensibilidad, solamente la sensibilidad, sin considerar el margen de desvanecimiento, ¿no? Y también vamos a considerar, este es importante, ¿no? Para la potencia del ruido, cuando se asume, estos van de la mano, ¿no? Porque obviamente una temperatura de ruido más alta, más baja, va a provocar una potencia de recepción de ruido más alto, más baja, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces esto va de la mano con eso, ¿no?
la temperatura de la antena, ¿no es cierto? Esto es lo que me dicen, es igual a 35.000 grados Kelvines, ¿no? Esto se pudo haber extraído de las gráficas correspondientes para un tipo de ruido específico, ¿no? 35.000 grados Kelvines, 35.000 grados Kelvin, ¿ya? Esas son las características, en este caso, del receptor. Cuando se asume condiciones de espacio libre, por ejemplo, acá podríamos poner el medio, ¿sí? En el medio tenemos una distancia que todavía no es conocida. Como vemos, las ganancias no se han generado, entonces justamente el primer parámetro es determinar las ganancias para una cierta distancia, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir, a ver, si es que le voy a poner en ese punto correspondiente al receptor, ¿qué ganancias voy a necesitar? ¿No es cierto? Entonces, orientado a eso va específicamente esto, ¿no? Y bueno, en el medio ahorita lo único que podríamos poner es que dice asuma condiciones de espacio libre. Cuando dice que asume condiciones de espacio libre, básicamente lo que quiere decir es que las pérdidas básicas, ¿sí? Es igual a las pérdidas básicas en el espacio libre. Es decir, la atenuación en exceso, la atenuación de campo, es igual a 0 dB. Eso es, en otras palabras, asumir condiciones de espacio libre, ¿sí? Vamos a proceder entonces ahora sí con la resolución. ¿Les parece si primeramente vamos a determinar aquí las pérdidas? Porque con esto nos hace falta, ¿no? Las pérdidas, pongámosle acá abajo, las pérdidas en los terminales del transmisor, ¿sí? ¿Cuánto nos da las pérdidas en los terminales del transmisor? Nosotros tendríamos 0.14 dB por 40, ¿no es cierto? En otras palabras, sumado más 0.3 dB. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da 0.14 por 40 más 0.3? Ah, no, no sería 0,14, sería 0.014 porque eso es 1.4 dB por cada 100 metros, ¿sí? Estaríamos diciendo que sería 0.14 dB por cada 10 metros, entonces sería 0.14 por 4 más 0.3 dB. Ahí sí, perdón. ¿Cuánto nos da eso? 0,86 dB. 0,86. Correcto. Sí, porque yo iba a decir va a salir muy alto, ¿sí? 0.86 dB. Correcto, ¿no? Esas serían las pérdidas en los terminales del transmisor. Lo mismo deberíamos nosotros obtener acá en las pérdidas en los terminales del receptor, con todos estos datos que tenemos, ¿no? En este caso serían 0.014 multiplicado por 15 y más 0.13. ¿Cuánto les da eso? $0.51 dB. 0.51 dB. Ya, correcto. Ya, estos son las pérdidas en los terminales del receptor. Ya tenemos eso primeramente, ¿no? Ahora sí, vamos, ya tenemos esto. ¿Qué es lo que nos dice primeramente? Calcular el valor de las ganancias de las antenas ideales necesarias para provocar, ¿sí? Vamos primeramente acá al literal A, ¿ya? ¿Qué es lo que me dice? Calcular el valor de las ganancias, ¿sí? La ganancia, aquí se puede asumir que la ganancia del transmisor va a ser igual a la ganancia receptora, ¿sí? Y esto básicamente son las incógnitas inicialmente, ¿no? Ideales, me dice, ¿no? Si son ideales, básicamente yo puedo decir que las pérdidas en la antena transmisora serán iguales a las pérdidas de la antena receptora y en este caso esto será igual a 0 dB, ¿sí? Porque me dice que son antenas ideales inicialmente, ¿no? Para provocar un valor de potencia, ¿sí? De 24 dB por encima de la sensibilidad del receptor. Entonces, en otras palabras, yo necesito que esto sea básicamente la potencia disponible en el receptor, ¿sí? Entonces, la potencia disponible en el receptor debería ser igual a ¿qué? A 24 dB. Estos 24 dB van a representar mi margen de desvanecimiento, ¿sí? Entonces, estos 24 dB deben estar por encima de la sensibilidad del receptor. Es decir, esto tiene que ser 24 más 11 y más la potencia recibida de ruido, ¿sí? Eso es lo que me dice, ¿no? Y esto se tiene que generar a una distancia igual a 18 kilómetros, ¿sí? A 18 kilómetros. Entonces, con todo esto yo ya puedo determinar, ¿no es cierto?, que necesito de ley aquí utilizar el balance del enlace,
¿sí? El balance del enlace. ¿Qué es lo que me dice el balance del enlace? Que el PDR, ¿no es cierto? La potencia disponible en el receptor es igual a la potencia entregada por el transmisor, esto en dBs, ¿no? Obviamente, o en dBms, menos las pérdidas de los terminales del transmisor, ¿sí? Las pérdidas en la antena son nulas, no las vamos a considerar, más la ganancia, le vamos a poner solo G, ¿sí? Porque es la misma ganancia del transmisor y del receptor, menos las pérdidas básicas, en este caso en el espacio libre, porque estamos asumiendo condiciones de espacio libre, más la ganancia de la antena receptora, solamente G, y menos las pérdidas en los terminales del receptor, ¿sí? Entonces, de todo esto, el único parámetro desconocido debería ser la ganancia, ¿sí? La ganancia. Las pérdidas en el espacio libre pueden ser fácilmente calculadas, ¿no es cierto? Pueden ser fácilmente calculadas porque sabemos la distancia y conocemos la frecuencia, ¿sí? Y como no hay atenuación, entonces directamente podríamos calcular. Y las pérdidas disponibles, la potencia disponible en el receptor tiene que ser calculada justamente en función de esta expresión. Es decir, tenemos que calcular inicialmente la potencia de ruido, ¿sí? ¿Cómo calculamos la potencia de ruido? ¿Qué necesitamos? Obviamente lo que necesitamos inicialmente es el factor de ruido del sistema, ¿sí? Y ya sabemos, ¿no es cierto? Ya tenemos la expresión correspondiente. Bueno, para encontrar el factor de ruido del sistema necesitamos cada una de las pérdidas en términos adimensionales y también el factor de ruido de la antena, ¿sí? Como sabemos, el factor de ruido de la antena, si nosotros le obtenemos, sabemos que es igual a la temperatura de la antena con respecto a la temperatura de referencia T sub 0, ¿no es cierto? Entonces, en función de esto, nosotros podemos ya determinar justamente el factor de ruido de la antena, ¿no? Entonces, F sub A, como sabemos, es igual a T sub A sobre T sub 0. La temperatura de la antena ya teníamos que es igual a 35.000. Con respecto a los 290, ¿cuánto les da esto? ¿Cuánto les da esta expresión? 120.68. 120.69. ¿Ya? Ese es el factor de ruido de la antena, ¿ok? Ahora, en estas condiciones ya podríamos determinar justamente el factor de ruido del sistema, ¿sí? Entonces, el factor de ruido del sistema, como sabemos, es igual al factor de ruido de la antena menos 1 y más el factor, estos son las pérdidas, ¿no? De la antena receptora, ¿sí? Bueno, pongámosle de esta forma, de la antena receptora, multiplicado por el factor de ruido de los terminales en el receptor, ¿sí? Y multiplicado por el factor de ruido del receptor en términos adimensionales, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ir encontrando cada uno de estos, ¿no? Vamos a ir pongámosle más acá para que nos avance. El factor de ruido del sistema, entonces va a ser igual a que los 120.69, ¿sí? Menos 1, más, aquí vamos a tener el factor de ruido, el de la antena receptora, como teníamos unas pérdidas o asumíamos una antena ideal, ¿no es cierto? Entonces, eso nos representaba unas pérdidas de 0 dB. En términos adimensionales, esto nos representa 1, ¿no es cierto? 1 que multiplica ¿a qué? El FTR, que nosotros teníamos acá, el LTR, ¿sí? El LTR en términos adimensionales, ¿sí? Si le ponemos como FTR, ¿sí? Que nos representaría estas pérdidas en términos adimensionales, ¿cuánto les da? Esto sería 10 elevado a la 0.051. ¿Cuánto les da eso? 1.12. 1.12. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, esto le vamos a poner acá, 1.12. Y finalmente, el factor de ruido del receptor, que teníamos 6.5 dB. Entonces, esto de acá, ¿no es cierto?, nos va a generar un FR igual a ¿cuánto? 10 elevado a la 0,65. ¿Cuánto les da eso?
4.47. 4.47, ¿ya? Entonces, eso le vamos a poner aquí, 4.47, ¿ya? Multiplicando todo eso, bueno, y procesando y generando todo esto, ¿qué valor de factor de ruido del sistema nos va a dar? ¿Cuánto les da? 124.69. 124.69, ¿sí? Eso es en términos adimensionales, ¿sí? Ahora, el factor de ruido del sistema en dB, que sería el 10 logaritmo de esto, ¿cuánto les da? 20.96. 20.96 96. dB, ¿sí? Es un factor de ruido del sistema bastante considerable, ¿no? Pero bueno, este es el valor correspondiente, 20.96 dB, que nos da para nuestro sistema correspondiente. Con este factor de ruido del sistema ya podemos determinar la potencia recibida de ruido, ¿sí? Ya podemos determinar la potencia recibida de ruido, ¿no? ¿Cómo le estamos poniendo la potencia recibida de ruido? ¿El PRN o PNR le pusimos? PRN, ya, bueno, pongámosle de esa forma, ¿no? Entonces, la potencia de ruido, la potencia recibida de ruido, perdón, ¿sí? Es igual, en este caso, sabemos que es igual al factor de ruido del sistema, que es igual a 20.96, ¿no es cierto? Más 10 logaritmo del ancho de banda en hercios. El ancho de banda era de 10 megahertz, es decir, de 10 por 10 a la 6, ¿no es cierto? Sí, ahí tenemos el ancho de banda correspondiente, menos 174 y más la ganancia de la antena receptora. La ganancia de la antena receptora, a ver, en este caso la ganancia de la antena receptora no la tenemos todavía, ¿no es cierto? Ya, entonces en este caso, este valor correspondiente también nos quedaría en función de análisis, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí igual vamos a tener más la ganancia de la antena receptora, ¿sí? Listo. En este caso, esta potencia, ¿sí? La potencia recibida de ruido, ¿cuánto nos da todo lo que se puede sumar ahí? 20.96 más el 10 logaritmo y menos 174. Menos 83.04 dBm. Menos 83.04. 04. Todavía no le pongamos dBm porque todavía tenemos que sumarle más del GR, ¿no? Pero bueno, sabemos que esta expresión nos va a dar en términos de dBm, ¿sí? Ok, esa es la potencia recibida de ruido, ¿sí? Esa sería en este caso la potencia recibida de ruido. De aquí ya podemos determinar justamente la potencia disponible en el receptor. Bueno, esta ganancia es la misma G que tendríamos arriba, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a decir que la potencia disponible en el receptor, para estas condiciones debería ser igual a ¿cuánto? A 24 más 11, esto nos va a dar 35, ¿no es cierto? 35 y más el PRN, que es justamente el que tenemos acá, que sería menos 83.04 más la ganancia. Pongámosle solamente como G. Esto entonces nos da igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es 35 menos 83.04? Menos 48.04. Menos 48.04 más la ganancia, ¿sí? Esa sería en este caso la potencia, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos esto. ¿Qué nos faltaba calcular acá? Pongámosle aquí de una vez las pérdidas básicas en el espacio libre. Las pérdidas básicas en el espacio libre es igual a, creo que era 92.45 más 20 por el logaritmo de la frecuencia en gigahertz, ¿sí? La frecuencia en gigahertz era 1,5, de 1.5, y más 20 logaritmo de la distancia. ¿Cuál es la distancia? La distancia era para este caso 18 kilómetros, ¿no? A ver, ojalá me entre aquí.
18, ¿ya? Entonces, esas son las pérdidas básicas, ¿no? Si nosotros reemplazamos todos estos valores, ¿cuánto les da este valor de las pérdidas básicas en el espacio libre? 1.08. ¿Me repites, por favor? 121.08 dB. 121.08 dB, correcto, ¿sí? Entonces, esas son las pérdidas básicas. Aquí sí ya tenemos una sola ecuación, solamente con una sola incógnita, que sería en este caso la ganancia, ¿no? El PDR, entonces, en este caso sería, sí, ya poniendo nuevamente el balance del enlace, menos 48.04, ¿no? Más la ganancia, eso va a ser igual a ¿qué? A la potencia entregada por el transmisor. ¿A qué es igual la potencia entregada por el transmisor? Los 2.5 vatios en dBm, que sería el 10 logaritmo de 2500. ¿Cuánto les da eso? $33.98. 33.98 dBm, ¿no es cierto? Esta es la potencia entregada por el transmisor en dBm. Perdón, 33.98. Ya, eso le vamos a poner acá. 33.98, que sería en dBm. De ahí teníamos menos las pérdidas en los terminales del transmisor. Las pérdidas en los terminales del transmisor, ¿cuánto eran? ¿Dónde están? Las pérdidas en los terminales del transmisor están más acá abajo. 0.86 dB, ¿sí? Menos 0.86. De ahí tenemos más la ganancia, ¿no es cierto? Entonces igual vamos a tener más G, ¿sí? Menos las pérdidas de espacio libre, 121.08 menos 121.08, ¿sí? Y, ¿qué más? ¿Dónde estamos? Menos 121.08, más la ganancia otra vez, más la ganancia, y menos las pérdidas en los terminales del receptor, las cuales son igual a 0,51 y menos 0,51, ¿sí? Aquí obviamente esta ganancia con esta ganancia se pueden eliminar y me va a quedar únicamente como una incógnita la ganancia que tenemos a la derecha. A la final de cuentas son las mismas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la ganancia que me va a representar la ganancia de la antena transmisora, que es igual a la ganancia de la antena receptora, para estas condiciones es igual a ¿cuánto? Tendríamos que despejar, ¿no es cierto? Simplemente pasar todos los términos a la izquierda y eso es lo que tendríamos, ¿no? Sería menos 48.04, menos 33.98, más 0.86, más 121.08 y más 0,51. ¿Cuánto les da eso? ¿Qué ganancia debería tener en este caso? Eh, 40.43 dB, Inge. ¿Ya? Nos va a dar una ganancia de 43. Perdón, que se me aplastó. 40.43 dB. En este caso, dBis, ¿no? Porque es ganancia isótropa, ¿sí? 40.43 dBis. Ese es el valor correspondiente de la ganancia de cada una de las antenas, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta de pronto hasta aquí? ¿Cómo se obtuvo este primer parámetro? Entonces, obviamente, para estas condiciones, ¿no es cierto? Más que nada aquí se necesita una ganancia relativamente grande de las antenas para una distancia que no es tan grande, ¿no? Es 18 kilómetros, precisamente es porque la temperatura de ruido de la antena es bastante alta, ¿sí? Es bastante alta y por eso se genera incluso una potencia de ruido que va a ser específicamente grande, ¿no?
En este caso se va a tener una potencia de ruido de menos 83.04 y más una ganancia correspondiente, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la potencia del ruido con este valor correspondiente de ganancia, se va a tener una potencia de ruido de menos 40 dB. Imagínense lo que es eso, es bien alto, ¿no? Claro que en estas condiciones un poquito traté de ir ahora sí más o menos al ojo, ¿no? Ir poniendo valores para que nos dé un poco más coherentes, ¿no? A diferencia de uno de los ejercicios anteriores donde me parece que incluso la ganancia salía negativa. Es posible que la ganancia sea negativa, ¿no? ¿Eso qué me implica? Que la antena, propiamente dicha, va a tener pérdidas, ¿no? Es decir, es una antena ineficiente, pero puede ocurrir, ¿no? Puede darse estas condiciones, ¿sí? Entonces, pero aquí traté de evitar justamente esto, pero obviamente el valor de la potencia del ruido es sumamente alta y eso nos da estos requerimientos altos de operabilidad, ¿sí? Recordemos también que la potencia a la cual nosotros estamos trabajando tampoco es que es muy alta, ¿no? Estamos trabajando una potencia de 2.5 vatios, ¿sí? Entonces, para estas condiciones de ruido alto, es necesario justamente considerar esta. Y aparte que tenemos un ancho de banda también considerable, ¿no? Son 10 MHz. Entonces, por eso, todo esto influye básicamente en los valores correspondientes de la potencia, ¿no? Haciendo ya un análisis un poquito más técnico de los parámetros y de los datos que aquí se observan, ¿sí? ¿Estamos? Ok, ese es el primer literal, ¿sí? Vamos con el segundo literal. Me dice, calcule el valor, en cuánto disminuye la distancia de cobertura, ¿sí? En cuánto disminuye la distancia de cobertura, ahora si las antenas, aparte, que se determinaron en el literal A, poseen un rendimiento del 90% cada una. Es decir, ahora en estas condiciones, bueno, ya sabemos cuáles los requerimientos de potencia que se tienen que tener, ¿sí? Ya sabemos cuáles son estos requerimientos de potencia. Pero aparte de esto, necesitamos saber si es que ya tenemos unas antenas ideales, ¿no es cierto? Porque eso es lo que nos planteó al principio, ¿no es cierto? Una ganancia de tanto. Ahora, si yo averiguo, ¿no es cierto? Y digo, a ver, ¿qué antenas me dan estas características? Y de pronto yo encuentro y digo, ya, perfecto, ya encontré unas antenas que tienen una ganancia de alrededor de 40 dB, ¿sí? Pero estas ganancias, pero estas antenas tienen un rendimiento del 90%. Eso implica pérdidas adicionales. Y de pronto, si yo le pongo para que cumpla justo los parámetros anteriores por esas mismas pérdidas, ya no me va a dar la cobertura esta de los 18 kilómetros, porque en inicio esos 18 kilómetros eran los que me daban la cobertura con todas estas características. Pero ahí no habíamos considerado estas pérdidas de las antenas, ¿no es cierto? Entonces ahora tendríamos que hacer nuevamente el análisis, ¿sí? Otra vez todo el análisis correspondiente, ¿ya? Entonces, en esta consideración, vamos a pasar a la siguiente página, ¿sí? Vamos a generar una nueva página, y en esencia lo que tendríamos que hacer es desarrollar nuevamente todo el balance del enlace, ¿no es cierto? Entonces, en estas consideraciones, yo ya sé, ¿no es cierto?, cuál tendría que ser las pérdidas disponibles en el receptor, ¿sí? Ya sabemos cuáles son, bueno, las ganancias y estas consideraciones. Aquí podríamos, si quisiéramos hacer, porque ya vamos analizando, ¿no? Si quisiéramos ser más exactos, incluso deberíamos hacer un recálculo del factor de ruido del sistema y de la potencia correspondiente, ¿sí? De la potencia de ruido que se va a recibir, porque obviamente en el factor de ruido del sistema asumíamos también una ganancia ideal, pero ahora ya tenemos una ganancia de la antena, ¿no es cierto? Entonces, si quisiéramos ser más exactos, más estrictos, deberíamos hacer ese cálculo adicional, ¿sí? Entonces, pongamos aquí el literal B, ¿sí? En el literal B, lo que nos dice, bueno, hay que determinar el valor de la distancia ahora, ¿no es cierto? El valor de la distancia de cobertura si las antenas determinadas, entonces ahora la eficiencia de cada una de las antenas va a ser igual al 90%, ¿ya? Con el 90% yo ya puedo sacar, ¿no es cierto?, las pérdidas de las antenas, tanto la pérdida de la antena transmisora como las pérdidas de la antena receptora, que van a ser las mismas. ¿Cuánto nos da? Esto es el 10 logaritmo de 1 sobre 0.9. ¿Cuánto les da esto? 0.4576. 0.4576 dB.
¿sí? Esas son las pérdidas, ¿no? Esto igual podría ser calculado en función también de del factor de ruido de las antenas, ¿no? Pongámosle, ¿no? El FAR en este caso va a ser igual a 10 elevado, porque vamos a necesitar eso, ¿no? 10 elevado a la 0.04576. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les va a dar esto? Uno 11. 1.11. ¿Ya? 1.11. ¿Sí? Nos va a dar un valor correspondiente de 1.11. Entonces, no va a cambiar mucho, pero de pronto puede cambiar algo, ¿no? Vamos a analizar justamente qué es lo que ocurre, ¿sí? Vamos a determinar entonces el nuevo factor de ruido del sistema, ¿sí? Ya teníamos el factor de ruido de la antena. ¿Me dictan, por favor, para no volver a la página anterior? Aquí era igual el factor de ruido de la antena. 124.69. 124.69. Sí, Inge. 124.69 menos 1, y esto que suma a el producto de, en este caso sería 1.11, que multiplica, ¿a cuánto era? 1.11 que multiplica a el factor de ruido de los terminales, ¿cuánto era? Y del receptor, ¿cuánto era? 1.12 y 4.47. Ya, ¿cuánto nos da este nuevo factor de ruido del sistema? Dije, disculpe, el FA era 120.69. ¿Cuánto? Antes, el FA solamente era 120.69. Ah, ya, perdón. Ya, 120.69. ¿Cuánto nos da esto entonces? 125.27. 125.27. Entonces, el nuevo factor de ruido del sistema, ¿cuánto nos dio el anterior? Si me hacen acuerdo. 124.69. Ah, ya, el anterior nos dio 124, entonces subió ligeramente, ¿no? Y ahora el factor de ruido del sistema, ¿cuánto nos da? 20.98. Y en el caso anterior, ¿cuánto nos dio? Casi lo mismo creo que era, ¿no? El caso anterior era, creo, 20.96. 20.96. Claro, era lo que se esperaba, ¿no? No hay una variación demasiado significativa, ¿sí? No hay una variación demasiado significativa, pero si lo hubiéramos querido hacer un poquito más exactos, justamente para comprobarlo, podríamos haber hecho también de esta forma, ¿no? Porque a la final de cuentas influye, ¿no? Influye, ahí está ya el nuevo parámetro, y ese parámetro influye dentro del factor de ruido del sistema, ¿sí? Entonces, de todas formas lo realizamos. La nueva potencia, la potencia recibida de ruido, no me acuerdo cómo le pusimos, PRN, ¿sí? Creo que era así, ¿ya? ¿Cuánto nos da esta? Porque sería igual a que lo mismo, ¿no? El factor de ruido del sistema, que sería 20.98, más 10 logaritmo, de 10 millones, creo que era, porque era 10 megahertz, pongámosle así, más rápido. 10 millones menos 174, y aquí ya sabemos la ganancia, ¿no es cierto? Más la ganancia, que era igual, ¿cuánto era la ganancia? 40.20 y algo era, ¿no? 40.23. 42. 40.42, ¿ya? Entonces, esta potencia recibida de ruido, ¿sí? ¿Ya? Es igual a ¿cuánto? Ya tenemos ya un valor específico, ¿no es cierto?
¿Cuánto les da? Menos 42.59. Menos 42, me parece 9, perdón. Menos 42.59. Sí. Menos 42.59 dBms, ¿no? Entonces ahora sí ya podemos poner ya las unidades correspondientes, ¿no? Entonces, en función de esto ya podemos también asimismo determinar la potencia disponible en el receptor. La potencia disponible en el receptor va a ser igual a los menos 42.59 más la relación de señal al ruido, que ¿cuánto dijimos que era? 11 dB, creo que dijimos, ¿no? Que tiene que estar por encima del ruido. 11 dB era. ¿O cuánto era? Sí, eran 11 dB. Más 11 dB y más el margen de desvanecimiento, ¿cuánto era? ¿Me hacen acuerdo? 24 dB. 24 dB. Esto nos da una potencia disponible en el receptor de ¿cuánto? De menos 7.59. Ya, es un requerimiento altísimo, 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 altísimo. Ya en la práctica van a ver que los requerimientos muchas veces bueno, este ya es el valor incluyendo el margen de desvanecimiento, ¿no? Que también estamos considerando un margen de desvanecimiento bien alto, sí, también. Pero por lo general, a veces los valores de sensibilidad de algunos equipos que trabajan en el orden de los gigahertz, por lo general suelen trabajar en el orden de los menos 80, de los menos 90 dBm, ¿sí? La sensibilidad. Y a eso se le sube un margen de desvanecimiento de unos 15, de unos 20 máximo dB. Entonces ahí se tiene una potencia necesaria para trabajar en condiciones normales de más o menos unos 60, menos 70 dBm, ¿no? Entonces, esos son valores más o menos ya con los que se suele trabajar en general, ¿no? Aquí hablar de menos 7.59 dBm es valores muy, muy, muy altos, ¿no? Que en realidad justo se pueden lograr con antenas que generen estas ganancias altísimas, altísimas, pero bueno, para el ejemplo nos sirve, ¿no? Ya, entonces esa es la potencia disponible en el receptor. Ya con eso ya podemos establecer encontrar ya la nueva distancia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Sacar el balance del enlace, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? La potencia disponible en el receptor, que es menos 7.59, ¿sí? Es igual a la potencia entregada por el transmisor. ¿Cuánto era? 33 punto algo, me parece que era. ¿Me ayudan? La potencia entregada en dBs. 33.98. Ya, 33.98. Menos la pérdida de los terminales en el transmisor, ¿cuánto era? 0.86. 0.86. Menos las pérdidas en la antena transmisora, que sería 0.4576. Más la ganancia de la antena, que la ganancia de la antena, ¿cuánto era? 40.42, ¿no? Más 40.42 menos, aquí este es el parámetro que nosotros tenemos como incógnita en este caso, ¿no? Porque ahora ya la distancia va a cambiar. Entonces tenemos que analizar justamente y la distancia genera las pérdidas básicas, ¿no? Entonces aquí nuestra incógnita va a ser las pérdidas básicas de propagación en el espacio libre, ¿sí? Más la ganancia de la antena nuevamente de receptora, 40.42, menos las pérdidas de la antena receptora, que sería 0.4576, y menos las pérdidas en los terminales del receptor. ¿Cuánto eran las pérdidas en los terminales del receptor? 0.51 dB. 0.51 dB, ¿ya? Entonces, vamos a despejar las pérdidas básicas en el espacio libre y veamos cuánto nos da. ¿Cuánto les da estas pérdidas básicas en el espacio libre? Sería las pérdidas le vamos a pasar a la izquierda y el menos 7.59 le pasamos a la derecha, ¿no? Entonces sería 7.59 más 33.98 menos, bueno, y todos esos valores. ¿Cuánto les da?
¿Cuánto les dio? 120.12. 120.12. ¿Debes? ¿Cuánto les dio en el caso anterior las pérdidas básicas? ¿Cuánto nos dio? 121.08. Ya, entonces obviamente, ¿no? Aquí vamos a tener claro, en el caso anterior teníamos una pérdida de 121.08, en este caso tenemos una pérdida de 120 punto algo, obviamente vamos a tener una pérdida inferior porque nos está representando una distancia inferior, ¿no es cierto? Obviamente es lo que les decía, ¿no? Con las ganancias ideales voy a tener una distancia de cobertura de 18 kilómetros, pero con las antenas reales que ya tienen una pérdida adicional, obviamente la cobertura va a disminuir, ¿no? Entonces, ahora con este valor correspondiente de 120.12, vamos justamente a generar el valor, la expresión correspondiente, ¿no? De 92.45 más 20 logaritmo de la frecuencia en gigahertz, que es 1.5, y más el 20 logaritmo de la distancia, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Despejar la distancia. Entonces, operamos todo lo demás, 120.12 menos 92.45 menos el 20 logaritmo de 1.5, y ese valor después le hacemos el 10 elevado a ese valor dividido para 20. ¿No es cierto? Esa es ya la operación normal de los logaritmos que nosotros ya conocemos. Entonces, operen por favor y díganme ahora cuál es el nuevo valor de la distancia. $16.12 kilómetros. ¿Ya? 16.12 kilómetros. ¿Sí? ¿A todos les salió esto? Este es entonces la reducción. Imagínense, solamente analizando las pérdidas de la antena, ¿sí? Las pérdidas de la antena a causa de la eficiencia, yo tengo una reducción de 2 kilómetros. Sí, tengo una reducción de 2 kilómetros en mi cobertura, prácticamente, ¿no? Entonces, es notable, ¿no? Es notable justamente estas consideraciones cuando nosotros determinamos ya o el uso o el no uso de las pérdidas, ya sea de la antena o las pérdidas de los terminales. Es decir, mientras más datos tengamos, nosotros vamos a tener una mayor exactitud. Entonces, supónganse si ustedes hubieran hecho el análisis, ¿no? Y decían, bueno, perfecto, entonces yo necesito solamente antenas de 40 dB y a los 18 kilómetros sí voy a tener ese margen de desvanecimiento correspondiente. Y después ustedes empiezan a analizar y no tienen ese margen de desvanecimiento. De pronto van a tener un margen de desvanecimiento solamente de unos 18 dB o ya de algún valor correspondiente, ¿no? Justamente por esto, ¿no? Porque a esa distancia, a los 18 kilómetros, no se tiene básicamente esta condición del balance del enlace requerido. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí tal vez? ¿Sí? ¿A todos les salió este valor de 16.12 kilómetros? Ya, ok, perfecto. Entonces, eso es lo que corresponde al literal B. ¿Sí? ¿Alguien decía algo tal vez? Sí, no importa si nos varía un poco en decimales la respuesta. ¿Cuánto Bueno, te salió a ti? Bueno, es que le hicimos de otra forma y nos salió 16.199 kilómetros. Casi 16.2 kilómetros. Ujú. Ya, ¿de qué forma le hicieron ustedes? Bueno, no sé, pero como que le sacamos de diferente manera el valor de las ganancias. Ya, ¿cómo le sacaron las ganancias? Le sacamos con perdón, Inge. Le sacamos con trabajando, por ejemplo, no con ganancias, o sea, con las antenas ideales, sino que calculando las ganancias desde el inicio. Por ejemplo, calculando GT', GR', y reduciendo los valores de esas ganancias. Con esos valores de esas ganancias, nosotros calculamos lo mismo, la misma ecuación, pero, o sea, con las ganancias que con antenas no ideales, o sea, ya incluyendo las pérdidas. Ya, y de pronto ustedes no aplicaron este paso de acá. Obtener nuevamente el factor de ruido del sistema y después obtener los valores correspondientes del
de la nueva potencia de ruido con la eficiencia, sino se pasaron directamente al balance del enlace. No sé si de pronto lo hicieron de esa forma. Sí, Inge, exacto. Claro, es que justo eso les iba a decir, ¿no? Es posible que se haya omitido eso porque, claro, ustedes ya dicen, ya perfecto, ya tengo ahora esto y solamente voy a utilizar la misma del balance del enlace. O sea, como ustedes ven, de pronto no influye mucho aquí en términos generales, ¿no? Aquí, como habíamos mencionado, el factor de ruido del sistema son algunos dBs nada más algunos decimales en términos de dBs y que aparentemente no representa mucho, pero en términos adimensionales o en términos de unidades naturales, sí representa más o menos, ¿no? Entonces, supóngase aquí de pronto, no me acuerdo cuánto nos dio el factor de ruido del sistema, en el caso anterior aquí es 20.98, y en el caso anterior nos daba un factor de ruido del sistema 20.96. 96, es prácticamente solo 0.02, pero esos 0.02 posiblemente acá pueden generar una diferencia de alrededor de 0.07 kilómetros, ¿no? Igual, no, aparentemente no es no es tanto, pero son, ¿cuántos? Serían prácticamente 70 metros. ¿Cuánto dijeron que le salía? 16.19, dijeron. Sí, Inge, 16.199, o sea que redondeando no le pusimos como 16.20 kilómetros. 16.2, ¿ya? Son prácticamente 80 metros, ¿sí? De pronto para estos enlaces que ya representan en el orden de los kilómetros, no es mucho, ¿no? Uno puede decir, bueno, no hay tanta diferencia. Pero si se quiere tener una mayor precisión, siempre, por eso incluso yo les decía, ¿no? Traten de trabajar con la mayor cantidad de decimales, sobre todo cuando se habla en términos de los dBs o de los términos adimensionales, porque cuando se hace una transición de una unidad a otra, ahí suelen haber bastantes diferencias, ¿no? En algunos de los casos. En este caso no hay mucha diferencia, no es tanta la diferencia, pero justo como les decía, se debe fundamentalmente a esta condición, ¿no? A la diferencia que ustedes tienen en el factor de ruido del sistema, porque obviamente el factor de ruido del sistema también va a verse afectado por la presencia de una antena ya sea ideal o una antena real, ¿no? Entonces, y el factor de ruido del sistema incide en la potencia de ruido recibida, y la potencia de ruido recibida va a incidir en la potencia mínima necesaria, ¿no? Entonces, justamente, como les digo, aquí de pronto no incide mucho, pero sí hay que tratar de tener la mayor consideración posible en estos casos, ¿no? Hay que ver todo lo que interviene. Por eso les decía, ¿no? Y eso que ahorita recién estamos analizando un 10% de todo lo que interviene en un radioenlace. Ya después, cuando analicemos los modelos de propagación, los modelos de tierra curva, los modelos de reflexión, etcétera, entonces ahí vamos a ver que hay muchos otros elementos que intervienen aparte de esto. Entonces, por eso tienen que ir puliendo todo esto de aquí, porque aparte de utilizar esto, vamos a nosotros a ir metiendo nuevos cálculos. No es que ya esto, ahorita terminamos esta unidad y esto ya se deja atrás. No, esto lo vamos a seguir utilizando. El balance del enlace se sigue utilizando. Por eso es que yo les decía, el balance del enlace, la ecuación de Friis y esto de la potencia de ruido son términos, la cobertura mismo, son condiciones que nosotros necesitamos saber correctamente para poder ir después complementando con el resto de temas que vamos a ir analizando a continuación, ¿sí? Pero bueno, de mejor forma que justamente haya ocurrido esto para que nosotros vayamos teniendo esa visión, ¿no? Hay que tener siempre la mente abierta para analizar no solamente lo que aparentemente tenemos que realizar, sino todo lo que interviene y todo lo que puede influir cuando cambia un pequeño parámetro, ¿sí? ¿Estamos? Ok. Muchas gracias. Ya, perfecto. Listo, ¿no? Entonces, eso con respecto al literal B. Con respecto al literal C, por si acaso, ¿no? Hay veces que yo por eso les suelo poner o les suelo decir, hay cierta o ligera, cuando les califico, ¿no? Hay una ligera inexactitud en la respuesta o en los datos. Entonces, ustedes me pueden decir, la respuesta salía 16.25, por darles un ejemplo, ¿no? Y a ustedes les sale 16.45, ¿sí? Al menos si nosotros hablamos de términos de dBs, esa diferencia es grande, es muy grande. Si hablamos de términos adimensionales, no es tanto, ¿sí? Pero justamente si hacemos la transición de dBs a adimensionales, esa variación de un 0.2, de un 0.3 es sumamente grande.
Entonces, yo por eso a veces les suelo poner, hay una ligera inexactitud en los datos y sí les reduzco un poco de puntos porque de pronto, o sea, ya en algunos casos sí me puedo poner a revisarles con exactitud o punto por punto donde de pronto pudo haber sido la ocurrencia de esa inexactitud y de pronto por ahí les pongo, ¿no? Pero hay veces que de pronto son los ejercicios bastante extensos, entonces de pronto me cuesta un poquito encontrar la falla, ¿no? Pero entonces ahí ya ustedes tienen que analizar, esto no consideramos, esto no lo incluimos, entonces se debe a eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos sobre todo en términos de debes y hay una inexactitud, por ejemplo, solamente de un 0.1 o de un 0.2, esa ya es una inexactitud considerable, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso justamente para que tengan en cuenta, sobre todo a veces en las calificaciones, ¿ya? Vamos con el literal C. Dice, ¿a cuánto debería incrementarse la potencia del transmisor? ¿Sí? Nuevamente, para generar la cobertura de 18 kilómetros, ¿no? Entonces, eso obviamente otra vez nos lleva a al mismo balance del enlace, ¿no? Entonces, ahora en el literal C, yo lo que quiero es que otra vez la distancia sea igual a 18 kilómetros, ¿sí? Con estas mismas antenas, ya con la antena de 40 punto algo dB, ¿no es cierto? Donde está 40.42 dBi, y con las pérdidas o la eficiencia del 90%, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que necesito? ¿Cuál es mi incógnita? Es en este caso la potencia entregada por el transmisor, ¿no es cierto? Entonces, ahora nosotros vamos a tener igual, ¿no es cierto? La potencia disponible en el receptor igual va a ser la misma, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener la expresión del balance del enlace, va a ser igual a menos 7.59, es igual la PET, que en este caso es mi incógnita, menos todo lo demás es igualito, ¿no es cierto? 0.86 menos 0.4576, ¿sí? Más 40.42, ¿sí? Menos ahora las pérdidas básicas, obviamente no van a ser estas, porque estas pérdidas se generaron a los 16.12 kilómetros, y si le ponemos eso nos va a dar los mismos 1. O 2.5 vatios, ¿no? Entonces no es ese, es las pérdidas que nosotros sacamos antes para los 18 kilómetros. ¿Me hacen acuerdo cuánto eran esas pérdidas? Creo que era 121.08. Ya, correcto, muchas gracias. Tenemos eso más los 40.42, ¿sí? Menos el 0.4576 y menos 0.51. Ya, correcto, ¿no? Entonces, aquí igual, despejando la potencia entregada por el transmisor, ¿cuánto nos da? Obviamente va a ser un valor superior a los 33.98. En general, el valor que nos va a dar es una diferencia justamente entre el 121.08 y el 120.02. Entonces, la diferencia ahí más o menos es de 0. ¿Cuánto es? A ver, sería 1.04 dB. Y sería entonces 35.02 dB. ¿Es posible? Creo que les debería dar esto. Si no estoy mal. Sí, que 35 dB. 35.02 dB, ¿no? Y es obvio, ¿no? Porque básicamente, ¿quién me está dando aquí la diferencia en esta ecuación? Son las pérdidas básicas. En la una tenía yo 120.12 y en la otra iba a tener 121.08, ¿no? Entonces, de ahí toda la ecuación es exactamente la misma. Entonces, la diferencia de estas va a irse justamente a la potencia entregada por el transmisor. Estos 35.02 dBm en vatios, ¿cuánto me representa? Sería 10 elevado a la 3.5. Eso, bueno, sería milivatios, ¿no? Eso tendríamos que dividirle para 1000 y ahí ¿cuánto nos va a dar? 3.17. Entonces tendríamos que sumar, aumentar la potencia de 2.5 vatios a 3.17 vatios, ¿sí? Esta va a ser, en este caso, la nueva potencia o la potencia necesaria para generar esa misma cobertura, ¿no? Con estas antenas, pero ya considerándoles como antenas reales, ¿sí? Y finalmente, el literal D, ¿sí? ¿Qué es lo que me pide el literal D?
Dice otra vez, repita los literales A, B y C, considerando ahora una temperatura de la antena de 29.000 grados Kelvin. ¿Sí? Es decir, es exactamente lo mismo, solamente que ahora la temperatura de la antena va a ser inferior. ¿Sí? Entonces, obviamente aquí los requerimientos de las ganancias de las antenas obviamente van a disminuir. ¿Sí? Disminuirán en cierto sentido, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, disculpe, ese dato solamente haría factor de ruido del sistema, ¿verdad? Perdón, ¿me puedes repetir? Ese dato de que nos dice el D solamente afectaría el factor de ruido del sistema, ¿no? No, pues, o sea, afectaría todo, claro. Partirías con el factor de ruido del sistema. Exacto, y de ahí va todo en cadena, como bien dice. Exacto, correcto. Entonces, claro, primero encuentras con eso el nuevo factor de ruido de la antena, que sería 29.000 sobre 290, ¿no? Entonces, en este caso sería 100 el nuevo factor de ruido de la antena. Eso le utilizas para calcular el factor de ruido del sistema, con eso sacas la potencia del ruido, con eso sacas la potencia disponible en el receptor y con eso calcularías en el balance del enlace las nuevas ganancias, ¿sí? Entonces, ahí se repite, o sea, es exactamente todo igualito, pero obviamente ahora actualizando el valor del factor de ruido del sistema, ¿sí? Pero de ahí el proceso es el mismo, exactamente el mismo. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Quedó claro cómo se debió haber resuelto este ejemplo, este ejercicio? No es complicado, ¿no es cierto? Es básicamente, hay que tener, justo como les decía, ¿no? La mente abierta, porque hay veces que nos pasa eso, ¿no? Estamos tentados simplemente a coger, ya listo, ahora sí ya tenemos esto, solamente en el balance del enlace yo le pongo esta ecuación y ya. Pero tenemos, como les decía, que tener la mente abierta y tratar de visualizar en amplio y determinar, ¿no es cierto? Si yo muevo un parámetro o un valor correspondiente, ¿qué nomás afecta? ¿No? De pronto no solo afecta al balance del enlace, sino también a la potencia de ruido, ¿sí? Entonces, cuando se genera un cambio sobre todo en este caso, ¿no? En las características o en los parámetros del receptor, va a modificar también a la potencia de ruido del receptor, ¿no es cierto? Entonces, y eso va a modificar todo. Supongamos que de pronto por ahí hubiéramos dicho, ¿qué pasaría si se cambia de pronto la torre? Ya no se utiliza en el receptor una torre de 15 metros, sino una torre de 20 metros o de 30 metros. ¿No? Ahí también ya las pérdidas en los terminales del receptor cambian, ¿cierto? Entonces, obviamente, eso incluye la potencia de ruido del receptor, ¿sí? ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta, tal vez. Listo. Entonces... Sí, tengo una preguntita de la primera parte. ¿Ya? Cuando se dice que es en condiciones de espacio libre, las ganancias tanto de recepción como de transmisión son iguales. No. En este caso nada más porque justamente estamos asumiendo que, claro, o sea, vamos a adquirir ganancias, antenas similares, no tanto para el transmisor como para el receptor. Estamos asumiendo eso, ¿no? Para poder hacer un cálculo más fácil. Porque si no, o sea, la ganancia conjunta que deberían tener las dos antenas debería ser de 80.82 dBs. Entonces ahí de pronto tú puedes decir, en la una le voy a poner una antena de 60 dB de ganancia y en la otra de 20 dB. Y cumples, igual, no estás cumpliendo. Pero aquí para decir, o sea, voy a considerar dos antenas de las mismas, estamos considerando esto. No, en este caso nada más estamos asumiendo esa situación. Pero de ahí si decimos que es en condición, la única referencia o la única condición que nosotros cumplimos en condiciones de espacio libre es que no hay atenuación de campo. Eso nada más, ¿sí? Entonces ahí, como te decía, las pérdidas básicas son igual a las pérdidas básicas en el espacio libre, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver con que las antenas sean iguales, las ganancias sean iguales, no, eso es completamente independiente. Listo, gracias. Ya, correcto. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? ¿No? Listo. Entonces, creo que con esto más o menos sí hemos dado un refuerzo correspondiente justamente a alguna de las características que pueden llegar a tener los ejercicios que vamos a desarrollar mañana en la evaluación. ¿Sí? Todavía no
no he preparado la evaluación, pero más o menos en esta tónica mismo suelen ir, ¿no? Que contienen la mayor cantidad de datos, la mayor cantidad de información y la mayor cantidad de procesos para que ustedes justamente puedan aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de esta unidad. ¿Sí? ¿Estamos? Listo, chicos. Entonces, con eso básicamente creo que podemos concluir la clase del día de hoy. Cualquier situación me comunican y de pronto ahí podríamos ir solventando cualquier duda adicional que puedan llegar a tener. ¿Sí? Listo, chicos. Voy a finalizar la grabación y a terminar la clase. Muchas gracias, chicos, y que pasen un buen resto del día. Hasta luego. Inge, disculpe. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Sí. Tenía unas dudas respecto a las cosas que debemos que debemos llevar para mañana. Usted dijo, digamos, el formulario que sería en una hoja A4, ¿no? En una hoja, sí, puede ser. En una hoja sencilla, en una página, yo creo que hasta, porque recuerden que después, o sea, el formulario va a ser como que acumulativo, ¿no? Entonces, el mismo formulario que llevan ahorita, después le van a seguir complementando con la información que después en las siguientes unidades vamos a ir abarcando. Entonces, mal harían ustedes en hacer un formulario para un capítulo, otro formulario para el otro capítulo y después van a estar ahí cargados de hojas, ¿sí? Porque recuerden que no solamente, ahorita, por ejemplo, lo que van a necesitar es el formulario y de pronto las hojitas de los papeles gaussianos o los papeles o las hojitas de Rayleigh, ¿no? Entonces, posiblemente necesiten eso. Entonces, ya son algunos papeles. Y después, en los siguientes capítulos, van a necesitar mapas, van a necesitar tablas. Entonces, es un montón de hojas. Entonces, si ustedes tienen unas 4 hojas solamente de formulario, ustedes mismos se van a fregar ahí en la evaluación. Aparte que yo también sí les suelo revisar el formulario, de repente vayan a tener por ahí ejercicios resueltos ni nada. Son solamente las ecuaciones las más importantes. Ahorita no es que tenemos una cantidad enorme de ecuaciones, pero de pronto sí es necesario, yo considero que es necesario ya la utilización de un formulario. Pero como les decía, yo creo que ahorita en una media página les puede entrar tranquilamente todas las ecuaciones que hemos, las más importantes al menos que hemos analizado en esta unidad. Y después en ese mismo formulario les van complementando con las otras ecuaciones que hemos de ir analizando en los siguientes capítulos, ¿no? Entonces yo creo que en una hoja entera a dos caras pueden llenar básicamente todo el formulario de todo el semestre. Entonces traten de ir optimizando espacio, no de poner en una sola hoja grandota recién todas las fórmulas de este parcial. Entonces traten, como les decía, de ir optimizando ese espacio, ¿sí? Listo, Inge. Disculpe, ¿debe ser a mano o puede ser hecho a computadora? Como ustedes más se acomoden, ¿no? O sea, cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces ahí, como les resulta a ustedes más entendible, porque a la final de cuentas es el apoyo para ustedes, ¿sí? Entonces, mientras tengan solamente lo que tiene que corresponder el formulario, está correcto. Por mí no ha de haber ningún problema. Listo, muchas gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Preguntita. Para la prueba necesitamos los papeles de Gauss y de Rayleigh. Sí. Es preferible que lo tengan a mano. Es como dicen por ahí, es preferible tenerlos y no usarlos que de pronto necesitarlos y no tenerlos, ¿no? Entonces, como les dije, todavía no hago la evaluación, pero por lo general sí suelo incluir ese tipo de análisis, ¿sí? Entonces, sí, ténganlo a la mano también estos papeles. Estos se pueden descargar en blanco del internet, ¿sí? Entonces, de ahí mismo se pueden tranquilamente descargar estos documentos, estos papeles. Sí, ahí ustedes pueden ir, y sobre todo en el papel gaussiano, como les expliqué en la clase, ustedes pueden darle los valores a sus necesidades, ¿no? Dependiendo de cuál es la media y cómo van variando en función de las desviaciones típicas, etcétera, ¿no? Entonces ahí ustedes le ponen la media y cada uno de los cuadritos ustedes pueden ponerle que es 5 dB o 2 dB o 4 dB, entonces ahí ustedes mismos ya le van dando mejor resolución, ¿sí?
Ok, gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Disculpe, una pregunta. Para entrar a la poli, ¿toca pedir algún permiso o algo especial? ¿O ya no hay problema con eso? No, ya no hay problema. O sea, ustedes solamente ingresan y dicen que tienen, bueno, digan que tienen una evaluación, ¿sí? No hay problema. Digan que tienen una evaluación presencial ahí en la FIE. Es lo único que les preguntan. Y eso más, creo que cuando entran con vehículos les preguntan. Cuando entran así caminando, creo que ya ni les dicen nada. Entonces, con todo, por si acaso, tendrán ahí a la mano su carnet de vacunación. Creo que ya eso también se pueden descargar en el celular. Entonces, por si acaso, pero ya no estaban pidiendo nada de eso. O sea, ustedes solamente decían que van a la FIE y nada más. Y de pronto, por ahí, si tienen algún inconveniente, ahí me avisan. Yo voy a tratar de estar un poco antes, obviamente, ya para poder tener todo listo. Entonces, si de pronto tienen algún inconveniente, me avisan y yo iría a solventarlo. Pero no hay ningún problema. Ya en otras materias, en otras facultades están haciendo prácticas incluso. Entonces, ya estudiantes ya están yendo bastantes a la poli. Entonces, mejor apurémonos con esto antes de que nos llegue acá la Omicron, no sé qué. Entonces, preferible antes que. Igual yo creo que ahorita el gran porcentaje de la población aquí estamos vacunados y eso nos da una mayor garantía. Creo que en otros lados los problemas de los casos y todo es por la no vacunación de la gente. Entonces, ese es un posible factor que puede perjudicar, ¿no? el regreso a la normalidad. Pero aquí en nuestro país aparentemente somos uno de los que tiene la tasa de vacunación más alta, entonces creo que podemos estar un poquito más tranquilos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta tal vez? Sí, otra preguntita. ¿Va a ser en el modular del edificio de el azul, el de telecomunicaciones? ¿En qué aula va a ser, Inge? Disculpe. En el modular antiguo, o sea, en el modular antiguo, ahí creo que, a ver, hay un aula entrando, ¿no? Un aula a mano izquierda y dos aulas a mano derecha. De lo que yo fui la última vez, el aula a mano izquierda estaba sin bancas. Entonces, en cualquiera de las, o sea, como vamos a ser los únicos, entonces yo mismo ya les iré indicando en dónde vamos a ubicarnos y todo eso. Entonces, no va a haber problema. Muchas gracias. Sí, dime. No, Inge, muchas gracias. Ya, sí. Entonces no va a haber problema. Yo mismo ya les debe ir ubicando. Sí, entonces no debe haber ningún inconveniente. Mientras todos, como les decía, estemos ahí en el modular antiguo, ahí es donde tenemos que encontrarnos, ya hemos de ingresar todos iguales. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Listo, chicos. Entonces, con eso finalizamos la clase del día de hoy. Voy a finalizar ahora sí la grabación y a terminar la clase. Muchas gracias, chicos, y que pasen una buena tarde. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego.